Yo que empiezo a hablar inmediatamente, pero tú sabes que yo y los formalismos no nos llevamos muy bien. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Casa Norberto. En Casa Norberto reconocemos que Puerto Rico enfrenta tiempos de crisis donde la mujer es víctima. Es por esto que en Casa Norberto estamos comprometidos con difundir su trabajo literario, la labor social que ejerce la mujer y su lucha constante por lograr la igualdad y la defensa de su género. Esta semana la hemos denominado Mujeres entre Páginas, donde hemos convertido nuestra área de presentaciones en la sala de nuestra casa, donde un grupo de escritoras y periodistas, que a su vez son parte de esta, la gran familia de Casa Norberto, establecerán un diálogo sobre las aportaciones, trayectorias y éxitos de estas mujeres literarias, de las que cada uno de nosotros nos debemos sentir orgullosos. Escritoras a las que los nuevos escritores deben emular en su tenacidad, profesionalismo, amor por la literatura, respeto al lector y sobre todo su sencillez y humildad que brindan a los amantes de la literatura. Con nosotros, Mayra Santofebre y José Borges. Mayra Santofebre nació en Carolina, Puerto Rico. Comienza a publicar desde el 1984 en revistas y periódicos internacionales como Casa de las Américas, Página 12, Revue Noir y Latin American Review of Art and Literature. En 1991 aparecen sus dos poemarios, Anamú y Manigua, el cual fue seleccionado como uno de los 10 mejores del año por la crítica puertorriqueña. Y El Orden Escapado, ganador del primer premio de poesía de la revista Tríptico. Ha publicado otras obras, entre ellas Tercer Mundo, Cualquier miércoles soy tuya, Fe en disfraz, el poemario Boat People y La amante de Gardel. Además de poeta, Mayra Santofebre es ensayista, cuentista y narradora. Como cuentista ha ganado el premio Letras de Oro por la colección de cuentos Pez de Vidrio y el premio Juan Rulfo de Cuentos por Oso Blanco. Ha sido profesora visitante en Harvard y en Cornell University. Fue seleccionada como una de las 100 iberoamericanas más influyentes del 2010 por el periódico El País y obtuvo una medalla de la UNESCO el mismo año. Actualmente es catedrática y dirige el taller de narrativa de la Universidad de Puerto Rico. José Borges es autor de cuentos, novelas, reseñas literarias y obras de teatro, y uno de los primeros egresados de la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón. Es autor de las novelas Esa antigua tristeza, publicada en 2010 y seleccionada como mejor novela de ese año por el Pen Club de Puerto Rico, y Fortaleza, publicada en 2013. En 2018, la editorial SM publicó su novela juvenil Las últimas horas de Otí, el cuento Las botas de hule roja en la antología Cápsulas de tiempo, que contiene cuentos relacionados con el huracán María. Sus escritos han aparecido en los principales periódicos, revistas y antologías de Puerto Rico: Santurci, El otoño final, como en París, 3 meses con Gary y Langosta Blanca son algunos de sus cuentos más elogiados. Con El cuarto jinete ganó el primer lugar en el segundo campeonato mundial del cuento oral. Borges se desempeña además como profesor universitario en la Universidad del Sagrado Corazón y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico. Es crítico literario en El Nuevo Día y colaborador independiente por su cuenta y para editoriales como SM. Ofrece talleres de redacción y de narrativa y es creador del podcast In Media Res, en que entrevista a autores de habla hispana acerca de sus obras más recientes. Con ustedes, José y Mayra. Muchas gracias. Bueno, necesitamos. Sí, yo creo que sí. Hace falta. Iba a comenzar con una pregunta, pero voy a comenzar con otra. Tú tienes varios roles. Eres además de escritora, profesora, tienes a cargo lo del Festival de la Palabra. ¿Cómo tú manejas todo esto? Bueno, pues soy mamá. Además. Soy mamá de 2 niños preadolescentes, una de 11 y uno de 14. Y soy boricua. O sea, nosotros sabemos del pluriempleo. Yo creo que esa es condición cada vez más eminente para los puertorriqueños. Pero si yo te fuera a contestar esa pregunta con total honestidad, José, yo te diría que es porque yo tengo hormigas en el fundillo. La verdad del caso es que a mí me aburre la rutina, me aburre mucho.
Me aburro, me da como una sensación de vacío, no me gusta estar sentada en casa viendo televisión, no me gusta esa otra cosa que de hecho a muchos puertorriqueños y también a muchas mujeres nos ocupa mucho, que es cuidar a la familia extendida. Eso a mí no me gusta, yo soy bien mala en eso. Gracias al cielo, y se lo agradezco mucho a mi mamá murió joven, a los 68 o 64 años de Alzheimer, le dio bien temprano, y a mi hermano, pues mi hermano también se fue, y eso, pues aunque yo los quiero mucho, se los agradezco, porque tú sabes, estaban bien mal. Entonces, seguir alargando una cosa que era onerosísima, que está ahorita muerte la risa diciendo gracias por haberte muerto. Pues sí, yo creo que la muerte es bien bonita también, y es bien necesaria, es bien natural, y cuando nos toque, pues nos tocará. Yo espero irme bailando salsa, pero sí, yo me voy a ir con escándalo. Entonces, espero que bien vieja también. Entonces, fíjate, una muerte bonita fue la muerte del año pasado de Noxaque Changue. Noxaque Changue tenía 72 años, se murió joven, pero esa mujer parece que había corrido la Seca y la Meca. Y vino, ella fue la gran autora de la obra esta de teatro For Color Girls Only, vino al Festival de la Palabra. Estaba bien malita, pero había que llevarla, bueno, tú te acuerdas, había que llevarla en silla de rueda a los sitios, pero siempre estaba fumando su cigarrillo y bebiendo whisky. Y leyó poesía, y ella se embolló, y 2 semanas después se murió. Yo quisiera morirme así. No la pasó genial, o sea, se acostó a dormir y no se levantó. Y yo creo que eso es una gran muerte, ¿no? Pues volviendo al tema, yo no sé realmente cómo lo hago. Yo lo que sé es que yo hago muchas cosas y me siento feliz haciéndolas. Hay días que estoy bien cansada. O sea, hoy yo fui a visitar una escuela, otra cosa que hago en Guayama, pues estoy bien molesta con las escuelas vocacionales del país, unas escuelas grandísimas con una cantidad impresionante de recursos, en donde los niños, en su mayoría negros, en su mayoría pobres, lo que les enseñan es mecánica, secretarial, enfermería y uñas, y eso a mí me parece inmoral. Entonces, pues voy a esas escuelas a molestar, ¿no? A ir a decir, vengan a la universidad, vamos a coger talleres de escritura creativa, ustedes son inteligentes, vamos a leer esto, y a romper con esa marginación institucionalizada de un gran sector de nuestro país. Así que yo creo que es porque me siento muy feliz haciéndolo, y segundo porque es que me gusta, y perdón por el enfático, joder, ¿no? A mí me gusta molestar. Cuando yo veo que las cosas yo las puedo sacudir un poquito, pues yo hago todo lo que yo puedo por hacerlo. Pero tú eres como que el inverso del OCD. Sí, arreglar el cuadro. Sí, a mí me gusta torcerlo, me gusta torcerlo, o sea, todo lo que yo pueda desarreglar, yo lo desarreglo, porque los errores son bien creativos. O sea, de cada error, de cada fatalidad, de cada cosa, también se abren muchas posibilidades. Y eso es algo que, ¿a qué más le vamos a apostar? Fíjate, eso es algo que vi bien presente en Huracanadas, que se nota el dolor de haber sufrido el huracán, se nota la emoción, bien emotivo, pero también se muestra una voz poética, pero una persona fuerte al final de todo, como que esto no me mató y ahora soy más fuerte. Bien, me recordó banalmente a la canción de Elton John, I'm Still Standing, algo así. Bueno, yo siempre digo, cuando me preguntan del huracán, que cómo uno quedó, y yo siempre digo, bueno, ahora mismo, si van a mandar un huracán categoría 1 y 2, para mí eso es un blower. Para mí eso es un blower ya, ¿no?
Así que si me van a asustar, esperemos que sea con algo sobre categoría 5, como que realmente, ay sí, pero sí. La verdad el huracán no fue el problema, el problema no fue el huracán, nosotros tuvimos una muerte que me dieron pena, pero fueron como las directas hasta donde sabemos, porque nosotros no sabemos nada de qué fue lo que pasó ahí, o sea, se cayó el gobierno y nadie nos va a decir jamás cuánta gente murió. 4.654 fue la última cifra y no sé si se la podemos creer o todavía hay furgones allí en forense sin destapar. Pero una cosa que a mí me gustó mucho fueron esos meses de país sin gobierno. Me encantaron, yo la pasé tan bien, o sea, la verdad, era pues sí, uno no podía dormir mucho y el susto de que fuera a picar a los nenes un mosquito, porque a dónde los voy a llevar si les da chikungunya o algo por el estilo, ¿sí? Fueron como mes y medio, 3 meses. Bueno, lo que hay ahora, eso lo vamos a hablar ahorita. Pues yo tengo mi teoría, ¿no? Pero esos meses, ese mes y medio sin gobierno, donde decían toque de queda, yo no le hice caso nunca, a mí me cogieron presa. Ley seca, yo me emborraché casi todas las noches, porque si no, no se podía dormir. Entonces, y en Barrio Obrero la cerveza estaba fría, pero desde el otro día del huracán. Aquello fue un vacilón, ¿verdad? Yo sé dónde es Sullivan, allá en la esquina, ayer era donde vendía la cerveza fría. Entonces, mi naturaleza desobediente estaba tan feliz, porque yo no soy peleona, a mí no me gusta pelear, pero me gusta mucho desobedecer, así suavecito, así, cuchillito de palo, ajá, a mí me gusta mucho. Entonces, el huracán lo que sí me enseñó, fíjate, me cambió para siempre de una manera tan linda, que bueno que me estás diciendo eso, porque yo creo que ese fue el primer poemario en realidad, o la primera obra en realidad, en donde yo me comprometí profundamente a escribir literatura desde la verdad, no desde la impostura. Es bien difícil, porque cuando uno lo entrena, cuando uno coge todos estos talleres y lee todas estas cosas y sabe muy bien cuál es el punto de inflexión narrativa, las triangulaciones de la acción, todas esas cosas que uno aprende, escribir con soltura y con honestidad cada vez se hace más difícil. Uno quiere parecerse más a ser un escritor. Y entonces la voz, ya yo me venía sintiendo bien incómoda, con una voz literaria. Yo creo que en La amante de Gardel pude agenciarla, pero Dios mío, había una novela anterior, Nuestra Señora de la Noche, que a mí me mató, muy buena para mí, escribirla, aprendí mucho, pero qué voz impostada. O sea, yo me leía y yo decía, yo siento una señora del siglo XIX, ¿quién rayos escribió esto? Entonces de repente en Huracanada quise decir las cosas como son, o sea, sin palabras esdrújulas, profundas, bien incisivas, pero plain, o sea, sin frosting, como ven. Y entonces estoy bien contenta de ese poema. Volví a la poesía, además, a publicar poesía, que yo no había publicado poesía en tantos años, precisamente por eso, por esa voz así engolada que tienen tantos poetas de nuestro país, buenísimos, pero como que coño, o sea, bájate de pedestal. Estamos aquí, estamos en una isla caribeña con un embargo hace 1000 años, se llama Ley Jones, ¿verdad? Este es un embargo cubano y este es nuestro. Y somos un país bien resistente, pero que es a cuero duro. Y creo que hay que hablar así también, decir las cosas, o sea, buscar esa depuración de la palabra poética que pueda nombrar emociones primarias, no sé cómo decirlo de otra manera, y creo, no lo sé, que me salió o que me estoy aproximando a que me salga. Bueno, a mi entender sí. Ay, qué bueno, gracias. me la sudé, realmente. ¿Y cómo nació esa idea para el poemario? Porque fue un poemario, no fue libro de cuento, novela. Mira, yo me estaba volviendo loca después de la tercera semana. Ustedes saben que después de la tercera semana uno se volvió loco.
punto. O sea, ya tú no podías dormir, no habías dormido casi 21 días, no sabías qué iba a pasar. Empezó la epidemia de suicidios, ¿verdad? Que no se ha acabado. 80% de esos suicidios son de hombres. 80% de los hombres empezaron a matarse en este país sin parar. Yo tengo un hijo, eso a mí me preocupó muchísimo. Y entonces yo siempre tengo como buena obsesiva compulsiva del orden, no, pero ¿sabes? De la escritura, una libreta. Entonces yo empecé a escribir. Y cada vez que salía por la calle, me encontraba con señoras y con señores, muchas mujeres solas con hijos, que no pensarías que se pararan a decirte esto. Me decían, escribe. ¿Está la escritora? Sí, escribe. No sabían mi nombre, yo no sabía el de ella. Y entonces también esa cosa de los abrazos. ¿Se acuerdan de esos momentos en que tú no conocías a la gente y la abrazabas? Qué cosa más linda. Yo me quedé con eso, yo me paso abrazando gente. Sí, ojalá y no se nos olvide tanto. Es difícil con esto de la junta, da vergüenza. Pero bueno, una de las cosas que pasó fue que ese escritor a mí no me dejaba quieta. Y entonces, un día oyendo a Sandra Rodríguez Coto por Guapa Radio, empecé a llorar. Y salió un poema que está en Huracanada, que es como el del centro. Y entonces yo di adiós. Y empecé a mirar mi libreta roja, una libreta roja con la que yo andaba para todas partes, y me di cuenta que había un poemario ahí, que yo lo había escrito sin darme cuenta, sin querer escribir poemario, lo había escrito. Lo recuperé, había unas cosas malísimas, había unas cosas que eran como un rant terrible de endiablamiento básico, pero había otras cosas que eran chulas. Y entonces empecé a trabajar la idea. Ahí es donde todos esos años de experiencia escribiendo como para hacer todo mejor. Pero me fui como en un trance. Yo me iba en trance. Ustedes saben lo que es eso. O sea, aquí todo el mundo es hijo de al menos algún espiritista. O sea, así que una tía, alguien de aquí. Y yo creo, o sea, yo respeto mucho el espiritismo, muchísimo. Esa gente salvó a mucha gente. Y entonces ese trance, esa cosa, tú sabes lo que es, no está como tomando dictado. Lo que pasa es que acá le llaman inspiración. Pero es mucho ese trance. Uno se va y coge dictado, y cuando se levanta uno mira, uno dice adiós. ¿Quién escribió esto? Esto no fui yo no soy tan inteligente. Pues así. ¿Y cuántas libretas tú tienes? Cambiando un poquito el tema, pero no mucho. Ya que mencionaste la libreta roja. Mira, a mí me regañan. Yo a cada rato compro una libreta. Sí, otra libreta más. No, eso o sea, a mí que me regañen por los panties o los lipsticks, pero por las libretas no. O sea, yo necesito libretas. En blanco y sin líneas si es posible, y siempre estoy buscando libretas. Yo tengo muchas libretas. Yo empecé a escribir unos diarios rarísimos porque yo leí que Virginia Woolf a los 28 años empezó un diario que ella se lo regaló a sí misma cuando cumplió 40, ¿no? Y entonces yo creo que yo leo mucho diarios de mujeres escritoras y de mujeres artistas, porque nadie nunca trabaja como nosotras. O sea, no nos publican filosofía ni tratados de estética. Eso se lo publican unos señores que se parecen a Coronel Sanders todos, y que tienen nombres en francés o en inglés o en alemán. A una prieta no le van a publicar un tratado de estética, aunque yo los escribo, pero para mí. Entonces, yo sí sé que hay muchas de esas grandes descubrimientos acerca del arte en esas libretas, en esas escrituras secretas que muchas mujeres hemos tenido desde el siglo XIII, ¿no? La abadesa esa rarísima, lo que escribió Sor Juana, las grandes escrituras de la teóloga esta que escribe On Suffering, Susan Sontag,
Hay tantas y tantas de estas filósofas que no le llaman filósofas, ¿verdad? A mí me gusta mucho la filosofía. Y pues yo pienso en esas libretas, me dejo pensar lo que me da la gana. Y hablo de los nenes, y hablo de los amantes, son muchos, pero uno aprende mucho de los amantes. De los maridos tengo tengo 3 exmaridos, creo. Sí. Entonces las misas sueltas no se cuentan, pero los amantes son importantes porque son gente que llegan en momentos de mucho crecimiento, de mucho dolor. O sea, cuando llega un amante uno tiene que prestarle atención. Y cuando se va, tiene que celebrar. Entonces, viene otro. Viene otro. El asunto, eso me lo dijo mi abuela. Los hombres son como las guaguas de la ama. Se tallan, pero siempre pasa una. Mi abuela era una mujer muy sabia. Entonces, esas libretas, yo empecé a los 28 años a escribirlas, fíjate, por este ataque Virginia Woolf que uno le da a los 28 años, le da un ataque así como inglés. Y cuando cumplí 47, que fue la última vez que me divorcié, a mí como que se me cayó un momento. ¿Ustedes saben esa crisis de los 40 y pico? Que todo el mundo pasa. Es una crisis fundamental, ¿no? Sobre todo las mujeres que ahora tenemos, los hombres que ahora tenemos una búsqueda interna que antes no teníamos, porque era tú te casabas y criabas niños y pegabas cuernos o no, o ibas a la iglesia y se acabó. O sea, no importa si tú eras feliz o no. Pero ahora estamos haciendo nuestras preguntas acerca de ser feliz. Entonces siempre uno creyó que haciendo las cosas by the book, o sea, me caso, entonces hago el doctorado, entonces me da el trabajo, entonces... Y de repente uno llega a los 40 y pico y dice, esto era. Esto no puede ser. Esto no sirve. O sea, yo lo hice todo bien porque yo no estoy feliz. Pues a mí me dio a los 47 y tuve la gran suerte de tener 20 años de diarios. Entonces cuando me perdí, porque la vida se me fue la guagua, o sea, me perdí. Dije, ay no, a mí no me gusta esto, yo no sé por qué, pero no me gusta. Y leí todo eso y empecé a ver el error, porque en esos diarios uno siempre cuenta lo mismo, es una vergüenza terrible. Yo cuando yo me muera, lo primero que voy a hacer es quemar esos diarios y tomármelo. Porque uno comete un error sistemático. Entonces encontrar ese error sistemático, esa narrativa que no cambia, y de repente uno poder escribir otra, la vida entera te cambia. Eso lo dice la gente de la Cábala, que la vida es percepción, también lo dicen los budistas, y que si tú la escribes de otra forma, vives de otra forma. Y la verdad es que es verdad. Esto es un cuento. Así que yo empecé a escribir otro cuento. Y la verdad es que me va mucho mejor. ¿Cómo tú comienzas entonces a escribir? Volviendo a la niña, sí. Pues yo, el cuento que yo digo por ahí, que es absolutamente mentira, pero me gusta mucho contarlo, es que yo tenía asma. Y es verdad y es mentira, ¿no? Como yo era asmática, mi mamá, que era maestra de español, para que yo me tranquilizara en ese momento que da, aun cuando uno se da el pompazo, que hay como un momento, pues me ponía a escribir. Y como se me olvidaba que tenía asma, se me quitaba el asma. En realidad yo ahí fue que me di cuenta que yo no podía respirar sin escribir. Por lo tanto, mucha gente dice, pero tú escribes muchas cosas, que sí, pues sí, ensayo, narrativa. Yo no creo en los géneros literarios. Yo creo que los géneros literarios son como etiquetas que le hemos puesto a escritos que existían antes. La poesía es una canción, es una oración y es un conjuro. Siempre ha sido lo mismo. Siempre. ¿No? Desde los trovadores, los griots, toda esa gente lo que estaba haciendo era o contar historias de la tribu, también lo hacían los boiques aquí, ¿no? Contar historias de la tribu, rimar para que la gente se acordara, porque no había para leer. Entonces un cuento. Y una novela es como un cuento estirado, pero en un mundo
donde tú crees, o sea, el cuento no es lo que tú cuentas en una novela, lo que tú cuentas es el mundo en donde ese cuento pasa en realidad. Cuando la gente dice, ay, pero ¿cómo es que tú piensas una novela? No, yo no pienso una novela, yo pienso un mundo. Y entonces lo que pasa es como el anzuelo para yo atraerte a este mundo que yo estoy presentando. No importa lo que tú narras en una novela. Es como el Quijote. A nadie le importa. O sea, el Quijote, lo que hace el Quijote son estupideces tras estupideces tras estupideces. Es el mundo que él presenta lo que es interesante. Como vivir esa otra vida. Ah, sí, a mí me encanta. Lo difícil es entrar y salir de ahí cuando uno está metido ahí. Yo me llevo las rodillas, me lleno de moretones, soy bien torpe. Pero me encanta escribir literatura, y sobre todo novela, porque me voy del mundo, me voy, sufro. Y viniendo de la mujer que me acaba de decir que odia la rutina, ¿tendrás una rutina para escribir entonces? A mí no me gusta la Y rutina. si la tiene, la odia. Sí, pero a mí no me gustan las rutinas diarias. Eso de trabajar, Dios mío, qué cosa más insufrible. Y además como por 30 años, ¿quién se inventó eso? Cosa más mala. Yo creo que son las hipotecas las que se inventaron el trabajo y el retiro, porque no tiene otro sentido. ¿Cómo tú puedes hacer lo mismo por 30 años? Eso es un proceso de embrutecimiento inescapable. Ojalá y eso lo cambien pronto. Pero a mí me gustan a mí no me gustan las rutinas, me gustan los rituales. Okay. Yo soy bien bruja de Carolina. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer es levantarme bien temprano. Yo soy de esa gente que se levanta a las 4:30, 5:30 de la mañana, ya a las 9 me pongo bruta, pero me gusta mucho levantarme con el sol. Entonces, ahí hago un pequeño ritual de conexión, como que me centro. A veces corro, a veces medito, a veces hago una brujería esta, después yo se las muestro en una brujería, absoluta brujería con el agua, se llama el omituto. Y entonces luego me siento a escribir. Pero escribir es bien fácil si tú lo organizas de una manera no asmática, por ejemplo. Cuando yo voy a escribir una novela, yo pienso en 250 páginas a 10 páginas cada 3 días. Okay. Eso lo puede hacer cualquier persona. Si tú cada 3 días tú te pones 10 páginas, en 30 días tú tienes 100 páginas. Y si el cuento aguantó 100 páginas, la construcción aguanta 100 y pico más. Entonces yo escribo de tirón como 215 páginas en el verano, porque el resto del tiempo no puedo escribir así, de tirón, así, 215, 230, a veces tengo que parar al 112 porque uno se asfixia, se cansa. Pero más o menos ahí. Y entonces después la dejo descansar, la guardo. Uno no puede ver el cuadro si estás adentro. Entonces tienes que dejarla descansar. ¿Cuánto tú dejas? Yo la dejo descansar lo que puedo. O sea, yo la dejo descansar 1 mes, 2 meses, a veces más. Porque hay que tener paciencia para esto. La gente que quiere publicar, yo le digo, cógelo con calma. O sea, ¿tú quieres ser escritor o escribir? Son 2 cosas diferentes. Entonces, una vez la dejas descansar, después que la paja sube, ahí empieza la escritura, que es la lijita número 0. Uno empezar a mirar las transiciones, a cambiar los parlamentos del agua, a darte cuenta de que apareció un personaje que tú no lo habías introducido. Hay momentos en que uno se pone bien clichoso y uno le da hasta vergüenza leerse, saca eso. Si hay que cortar 40 páginas, pues hay que cortar 40 páginas. Por lo tanto, uno nunca sabe cuando una novela está terminada. Pero para eso están los amigos y los talleres, ¿no? Entonces tú escoges a tus 5 lectores, yo siempre escojo a 5 lectores como fieles. No gente que están impresionados con lo que uno hace, sino gente que te quiere lo suficiente para decirte la verdad. Y entonces se la doy a esos 5 autores y ellos pues me masacran. Y yo a veces les hago caso, a veces no. Y entonces voy calibrando. ¿Ya? Eso son 3 partes. Las novelas no son difíciles de escribir, difícil de escribir un poema.
¿Por qué tú dirías que es más difícil escribir un poema? Porque la condensación que hace falta para tú trabajar un poema requiere de aún más paciencia. Cuadrar un poema, hay poemas que salen inmediato, ahí, ¡pah! Y salen perfectos, no los toques, no los toques, no los toques, no los toques. Porque si te pones a cambiarle sílabas y cosas, la embarra. Pero cuando un poema se te tranca, Dios mío, Señor, puro Jesucristo, de cosas más difíciles, uno para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, y para adelante y para atrás, hasta que uno da con la condensación perfecta. Que eso no existe, pero uno se acerca lo más que puede. Además, mi maestra en poesía era Ángela María Dávila, una monstrua. La capacidad expresiva de esa mujer, yo se la he visto a 2 poetas, más jóvenes que yo las contrallaba. Y por eso estoy escribiendo buenas novelas, porque me van a comer los dulces cuando salga. No, hay 2. Una es, ¿cómo se llama la mujer de esta de la que escribió el poemario de nada, Amarilis Vázquez, la que escribió el contrapoema de La Isla en Peso. Yo me voy a contar ahorita, es buenísima. Y la otra es Katia Chico. Buena. Si algún día yo logro esa condensación, o por lo menos acercarme a Será la Rosa, o algunos poemas de la querencia, yo estaría bien contenta, porque era una monstrua, o sea, era la hermana. Es interesante que menciones eso, pues rara es la vez que uno escucha de escritores que admiren la generación que viene, o por lo menos muestran ese tipo de admiración. Miren, lo que viene por ahí es impresionante, y hay unos escritores jóvenes buenísimos, sobre todo porque ellos aprendieron a leer, los jóvenes aprendieron a leer y aprendieron de estructura narrativa antes que nosotros. Esa gente está viendo Netflix y películas, y tienen un acceso a libros y a información que yo no tenía cuando yo era chiquitita. Encontré que Jayete llegaba allí, Corintellado y Rocaldero, qué sé yo. Yo empecé a leer bien tarde, era difícil. Eso me lleva a la pregunta con la que iba a comenzar, que era ¿cómo tú ves el panorama para las escritoras en el siglo XXI que vivimos? Mira, yo creo que es un gran panorama, y a la misma vez si lo logramos hacer bien. Hablemos de feminismo, vamos a empezar por el feminismo. A mí me gusta mucho el feminismo, pero de su manera más cruda y básica. Yo dejo de ser feminista cuando dejen de matar a mujeres porque las quieren mucho. O sea, el feminismo no es un asunto discursivo, el feminismo es un asunto de vida o muerte. Hay muchos países, yo no estoy hablando de Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos unas leyes para con las mujeres que son de avanzada y desde siempre. Aquí el divorcio es legal desde el 1901. En Chile es legal desde el 1981. Coño. Y creo que Irlanda también, hace poco. Hace poco. O sea, un derecho fundamental, divorciarse y repetidas veces además. Yo creo en el divorcio y yo soy bien militante con el divorcio. O sea, hay que divorciarse todas las veces que sea posible, creo yo. Entonces, esa es una. 2, todavía en Argentina y en Chile están peleando el asunto de la despenalización del aborto. Yo no estoy hablando de si el aborto es bueno o malo, eso no es. Estamos hablando de quién tiene derecho a decidir sobre tu propio cuerpo. Contra. Nena que te violan a los 12 años y te obligan a parir. Y si tú te sacas el muchacho vas presa, 30 años en Honduras te meten. No. O sea, cuando hablamos de ese tipo de feminismo, yo estoy all for it, porque a mí me parece que son unas cuestiones de integración de leyes en el espacio de la ciudadanía básica, el 50% de la población del mundo, ¿no? Hay otra cosa que no me gusta tanto, y es la integración en los espacios de
poder. Nosotras estamos integradas en el espacio de la producción de riquezas para otro. No, yo quiero mandar. Yo quiero poder sentarme en los lugares donde se toman decisiones de poder y que seamos el 50% de las que estamos aquí. Porque somos el 50% de la población mundial. Punto. Se acabó. Realmente son mayoría. Creo que 51, 53. Sí. Pero es importante, pues mira, la mayoría quiere el 53%. De todos los partidos y de todas las asambleas quiere el 53%. Ay, mira, muchacho. Ahí yo tengo, pero yo del cristianismo yo no nos llevamos muy bien, pero yo puedo convivir con él de lo más bien. El asunto es que es bien importante porque hay una cosa absoluta y básica, y es que nosotras, yo quiero hablar por mí, yo no necesito que nadie esté hablando por mí. Y hay unas cosas que yo veo como madre, como escritora, como negra, como X, como Y, como Z, que solo las personas que han pasado por eso tenemos la visión para proponer respuesta. Así que yo no soy de ningún partido político, de ninguno, ni independentista soy. ¿Cuál de todos es más malo y además cuál nos representa? Así que no votemos. Esa es mi revolución. Yo no voy a participar. Gracias. Ahí le digo lo que estábamos hablando del gobierno. Para mí que el problema es la sociedad civil versus los estados. Porque yo no he visto un estado que no agarre a la sociedad civil y le haga papilla por juegos de poder insulsos entre los que están arriba y se reparten el bacalao. Si eso se llama anarquismo, se llama anarquismo. Si eso se llama desidia, se llama desidia. Pero yo ya no puedo bregar con ese asunto. Me cansé. Como diría yo, la profesión de escritor, ¿cree que está ahora mejor para la mujer que cuando tú estabas subiendo? Mira, la verdad del caso es que la mayoría, cuando uno mira esto de adentro, el festival nos ha dejado a muchos de los que estamos trabajando mirar la maquinaria de promoción literaria desde adentro. Eso es lo más chulo de trabajar en el festival, que tú la ves desde adentro. No el título de más vendido, sino cómo se hace. Y ahí hay trampa por un tubo y se pelea. Pero nosotros hacemos el festival y nos hemos dado cuenta que casi todas las editoriales y todas las editoras, estoy hablando de las editoras, la gente que edita, casi todas las promotoras, casi todas las personas que dirigen festivales en el mundo son mujeres. Pero los que aparecen son hombres. Entonces eso está cambiando. En los museos pasaron. Todas las que hacemos el trabajo son nosotras. Y sin embargo, entonces, en parte eso es porque nosotras nos dejamos. En parte es por eso. Y en parte es porque el sistema de premiación y de organización siempre privilegia al que tiene esposa, que se queda con los nenes en la casa mientras tú te vas a trabajar. No, es duro. Yo soy madre soltera y cada vez que yo tengo que irme de viaje lloro lágrimas de sangre. ¿Y con quién yo voy a dejar a los muchachitos que me hacen las asignaciones? O, por ejemplo, cuando voy a Nicaragua, pues peleo con Sergio Ramírez, que es un pana, o sea, que fue el vicepresidente de la República, pero que es amigo mío. Y yo le digo, coño, Sergio, yo voy, pero ponme a gente para que me cuide a los nenes, lo que yo doy las conferencias. Sí, tráetelos, déjalos en casa con Gertrudis. Pues yo me llevo a mis hijos y los dejo en casa con Gertrudis, la esposa de Sergio. Pero de repente te invitan a España, donde tú tienes que ser, yo no sé, pues yo no sé, o sea, los europeos comen, van al baño, se reproducen, tú caminas por París, no hay niños, esa gente están como mirados. Entonces tú llegas a ser escritora y de repente tienes que ser Simone de Beauvoir. Yo no quiero ser Simone de Beauvoir, yo quiero ser Mayra Santos. Hay otra manera, ¿no? Pero se están abriendo espacios y cada vez una cosa que hemos aprendido las mujeres y que lo hacemos
es que nos apoyamos las unas a las otras, ¿no? Mi festival lo corre un montón de mujeres. Y cuando hay que mandar a alguien para afuera, yo mando mujeres. Y los compañeros que están con nosotros, por ejemplo, Alejandro, ese es más feminista que yo, ¿no? Es mucha gente que está trabajando por una inclusión, no una sustitución. A nadie le interesa sustituir. Si ya sabemos que el patriarcado no sirve, ¿para qué sustituir? Es incluir y darnos cuenta también de que hay muchos temas que a mí me interesan como mujer de los hombres, como por ejemplo las nuevas masculinidades. Yo quiero hombres y una literatura que no sea tan épica y que sea más introspectiva, de análisis, para ver si por ahí sale una nueva narrativa de lo que podría ser un hombre que no se te muera a los 60 años de hipertensión, alcoholismo, drogadicción o una rabieta, o que no se te jorobe porque es el gran proveedor. Nadie puede ser el gran proveedor ya. Nadie puede. Una sola persona, una familia, no se puede. ¿Hay alguien trabajando eso? Sí, hay muchos hombres en muchos países trabajando eso. Pero Julia Guever, Julia Guever en México, espérate. Este niño, el de las partículas, Patricia Perón. No, Julebec, está trabajando eso en París. Manuel Rivas está trabajando eso en España. José Bujero está trabajando eso en España. En Puerto Rico lo están trabajando. Frank Baez está trabajando eso en la República Dominicana y con el grupo de hombrecitos. Se está trabajando también en... Eso lo está trabajando este niño, Mauricio, se me olvida el nombre, de un rencor hondo y profundo en Guatemala. Eso lo está trabajando Winston González en Guatemala, y en Puerto Rico lo está trabajando Alejandro Álvarez, Sergio Gutiérrez, Juan Luis Ramos, lo están trabajando muchas personas. Okay. Esto es porque yo curo un festival, entonces tengo que leerlo todo. Todo. Es bien divertido. ¿Qué tú le dirías entonces? ¿Qué consejo tú le dirías entonces a tu yo del pasado que escribió todos esos diarios, ya que has tenido la oportunidad de leerte? ¿Qué tú le dirías ahora? Ay, muchachita, qué bruta tú eras. Además de eso, ¿qué? Dito, yo creo que ahí está, Dito, muchachita, qué bruta tú eres. Yo quería salir de country, eso era lo que yo quería hacer. A mí no me gustaba country club. Yo no sé si ustedes, yo no sé de qué urbanización vienes tú, porque me tienes cara de urbanización. No, de Fajardo. Ah, no, pero tú eras de eso. Pero tú eras de los heavy metal, porque ¿sabes? En la isla hay unos grupos bien raros de heavy metal, sobre todo por esa. No, sí, pero no es a nivel. Ah. Pues las urbanizaciones son lugares bien chatos y bien industriales, ¿no? Todas las casas iguales, con toda la gente igual, haciendo todo lo mismo. Esa es la rutina que me daba hambre. Y yo quería salir de allí. Entonces, lo logré. Salí a la Yupi primero. Tan pronto pude, me fui a Trinidad Tobago a los 19 años, a través del programa de estudios de honor, a mirar el Caribe. Yo creo que es bien importante. Los puertorriqueños no hemos descubierto el Caribe y nosotros somos caribeños. Y luego me fui a Inglaterra de la manera más extraña. Yo tenía una amiga que era mitad griega y mitad puertorriqueña, hija de una poeta de Mayagüez y un profesor de matemáticas, Chloe Geora. Y yo estaba enamorada de esa mujer, porque esa mujer sabía hacer musacá y hablaba como en español, en inglés y en griego, y era una chamaca como yo, y sabía comer vegetales. En country no se comen vegetales. Sobría una lata, si acaso. Pero yo no sé, ella sabía comer brócoli, era la cosa más exótica del universo. Y yo la veía y yo decía, yo quiero eso, yo quiero todo eso. Yo me fui.
Llegué, viví en Inglaterra, di mi vuelta, luego me fui a Cornell, luego terminé en Senegal, o sea, di todas las vueltas del mundo. Y después de dar todas esas vueltas y de irme lo más lejos que yo podía de country, me di cuenta que quería volver. Como ese poema de Philippa Lambert, no, ahora lo que yo quiero es volver al Puerto Rico más profundo que yo encuentre, ¿no? Y por eso es que voy tanto aquí a Guayama, y a Loíza, y a Cubuy, y me quiero volver, quiero exprimir ese Puerto Rico del que yo quise huir, y que ahora me doy cuenta que es como tan valioso, lo quiero tanto, ¿no? Pero tanto de verdad, o sea, es amor, y no me lo puede quitar nadie. La verdad del caso es que nadie me lo puede quitar, ni Trump, ni Rosellito, nadie me lo puede quitar. Así que yo no les hago caso, y yo reclamo a este país, ¿no? Mío, el más cafre, el más marginal, el más dolido y a la misma vez el más hermoso. Yo quiero estar ahí y yo quiero escribir desde ahí. Los 20 años que me quedan o más jodiendo. ¿Por qué tú crees que no hemos descubierto el Caribe como puertorriqueños? Yo creo que es por racismo. Yo voy a hablar de raza, yo sé que todo el mundo se siente bien incómodo cuando uno dice la palabra raza, pero yo creo que hay que hablarlo, porque eso es un problemita que tenemos que ya superar. Yo creo que después de 200 años de la abolición de la esclavitud, se puede ya, ¿no? Y no somos nosotros nada más, es toda América. O sea, y ni hablemos de los negros, vamos a hablar de los indios, que eso sí que están chavados. Una cosa que da vergüenza. Fuera de lo que ha hecho Evo, quizá con toda la fuerza del mundo, ¿verdad? Esta muchachita de Roma que fue la primera indígena en salir en una película que ni siquiera es mexicana, con una industria cinematográfica como la de México. Ahí es donde uno se da cuenta de cuán profundo es el racismo, ¿no? Es racismo porque míranos a nosotros, o sea, los cubanos, pues los cubanos son caribes. Yo le tengo una pelea a Cuba bastante fuerte, porque ellos se han quedado con todo el Caribe. Es como si los caribeños, los únicos que tuvieran derecho a ser caribeños fueran los cubanos, y no es verdad. Y además, con o sin Batista, con o sin Fidel, ese país tiene unos problemas de racismo gigantescos. Están dos las clases, el partido y todos los demás. ¿Ves lo que yo digo del Estado? No sirve. Son señores feudales. Entonces, después de eso, la República Dominicana y el relajo con Haití. Y nosotros, en contra de los dominicanos, pues somos más prietos que nosotros. Y así seguimos. ¿Quién es el más prieto? Que significa quién es el menos que se parece a la metrópoli. Y la metrópoli sigue siendo Europa. Hay problemas con eso a niveles de verdad, de mercado y de arte. Los europeos no quieren ver imitaciones de arte europeo, hechos por un boliviano o por un dominicano, guanabí. O sea, no, es lo contrario. Mientras más nos enraizamos en esto que no se ha nombrado, que es el Caribe, más estamos cambiando la narrativa del mundo y añadiendo, completando una misión macro, pienso yo. Yo creo que no nos hemos visto como caribeños por la cuestión de la raza, y también porque está el factor de qué es un blanco puertorriqueño. Vamos a hablar de raza del otro lado, porque la raza negra siempre parece que es evidente, ¿verdad? Pero el asunto es la construcción de la blancura. Miren, las razas no existen. No existen, eso es un chiste malo. Hay diferencias fenotípicas, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero sí existe la racialización. Han habido momentos en la historia en que se ha hablado de la raza irlandesa. ¿Qué rayete es la raza irlandesa? La raza judía, la raza polaca.
Cada vez que hay un inmigrante, de repente es otra raza, es subhumano, porque en realidad racializar es ahora como la raza latina, que es rayete si nosotros sabemos que no, eso no existe. Pero ahora te matan si tú eres latino en Estados Unidos. Están linchando latinos. Esa es la nueva. Si hablas español, te quedan 3 tiros en la calle. Gracias, Trump. Entonces, el problema es que en el Caribe, como nosotros, como los blancos no son del todo blancos, porque están racializados tan pronto como, pues entonces hay como un nerviosismo del privilegio. O sea, ¿tengo o no tengo privilegio? Déjame no decir. Entonces, por encima de eso está la democracia, la falsa democracia racial. Todos somos iguales y todos tenemos las mismas oportunidades y todos sabemos que eso no es verdad. Ni por género, ni por raza, ni por edad, ni por qué sé yo. Ni por etnia, ni por sexualidad, ni por género. O sea, hay un montón. Todas esas identidades en realidad lo que hacen es excluir más que incluir. Pero hay que usarlas para cambiar la narrativa, vuelvo a la narrativa. Entonces yo creo que no hemos descubierto el Caribe porque no hemos hablado de las construcciones raciales inestables en el Caribe, pienso yo. Que eso es bien chévere porque además, si a ti te da la gana, de decir, yo soy negro, en el Caribe, pasas. Yo no puedo, pero tú sí. Yo tengo un sobrino que es rubio, de ojos azules, y es mi sobrino, ¿no? Entonces, ese privilegio falso, si tú lo viras, empiezas a crear un sistema bien extraño de racialización. Yo propongo virar ese sistema. Y no, en vez de tratar de ser europeos, latinoamericanos de embuste o gringos de embuste, tratar de ser caribeños inestables. ¿Crees que el lenguaje sería un impedimento para unir el Caribe? No, porque es que en la globalización tú vas a necesitar más de 3 o 4 lenguajes de todas formas. No funciona ya ni con 2. O sea, necesitas por lo menos 3 o 4. Yo masco mal el portugués, le someto al francés, el inglés me sale como buena boricua, sobre todo en Spanglish, que yo creo que es el idioma universal, o debería serlo, y el español me sale bien Caribe. Hay una mujer que escribe en Caribe como nadie, y se llama Rita Indiana. ¡Qué monstruo! Esa es otra que quisiera que exiliaran a otro planeta. Escribe mejor que yo la contraria. Tú lo dices en son de broma, pero no. ¿Crees que exista esta competencia entre escritoras? ¿Te sientes realmente amenazada por...? No, yo no me siento amenazada, pero sí me siento retada. Okay. Y el reto es bueno. Eso te ayuda. Bueno, sí, reconocer cuando a alguien le sale algo mejor que a uno es bien importante. O sea, primero para celebrarlo y segundo para tomar cartas en el asunto. Déjame ponerme a leer, déjame invitarte a salir a un cafecito. Mira, como tú hiciste esto en la página 25. O sea, eso es importante. Aprendemos mucho de nosotros y de nosotros. Tú que diriges talleres, la UPR ahora mismo no tiene no tiene una maestría, pero sí tiene una concentración en escritura creativa. Sí, eso había escuchado y creo que en el Sagrado no han tenido algunos que vienen ahí. ¿Tú tienes algo que ver ahí? Bastante, yo la creé. Ok. Un poquito. Muy bien. Me ayudaron muchas personas porque yo no sé escribir en español administrativo, ¿verdad? Para que pasen los cursos, así que tenía 2 grandes aliadas, Melanie Pérez Ortiz, Rosa Luisa Márquez y muchas otras, María Quintero. Nos sentamos mucho a hacer pasar esos textos y esos cursos, pero se logró y ahora hay mucha gente dando esos talleres. Está Eduardo Lalo, está Elidio Latorre Lagares, estoy yo. A mí me encantaría, pero como la biopsia está tan jodida, me encantaría que eso se abriera a más personas, porque mientras más escritores vengan a enseñar mejor y que haya más fertilización cruzada. Y además no me gusta el asunto eso de las maestrías y los doctorados para dar esos cursos. Yo creo que yo nunca estudié escritura creativa. ¿Te hubiese gustado hacerlo? No.
Yo creo que lo chulo es, o sea, yo tuve maestras, pero mis maestras eran escritoras. Heavy. O sea, no tenían yo me le pasaba pegada déjame ver, mira, a mí me enseñaron en poesía fue Ángela María Dávila, Olga Noya y Pedro Pietri. Ese hombre sabía respirar los versos, él los cortaba respirándolos, era el aliento. Entonces me decía, respíralo, ¿cómo tú quieres? Mira el pulso, tócate la mano. Él me decía, tócate aquí. Y empezaba a decir Puerto Rican Obituary en diferentes tonos, y se te aceleraba. Por nada más, o sea, la forma en que cortaba el verso y lo podía leer. Él me enseñó mucho eso. Chemeléndez, insufrible, pero me enseñó mucho a leer, sobre todo literatura turca, Nassim Hikmet, Orhan Pamuk, un montón de gente. Y a la otra persona que yo le seguía los pasos como el diablo, tuve la gran suerte de tener a dos personas que me ayudaron mucho a aprender a escribir novelas, y una de ellas es Laura Restrepo. ¿Se acuerdan cuando en Alfaguara Laura Restrepo empezó a publicar, que venía casi todos los años a Puerto Rico? Pues de alguna extraña manera, en Sagrado, de hecho, yo la conocí y yo andaba con Lucián. Y ella me dijo, mira, a mí me gustó Sirena Selena, pero... Entonces, cuando me dice el pero, yo hago, ajá, cuéntame. Y entonces me dijo, ¿tú quieres comer? Y entonces nos hemos hecho amigas. Y siempre que nos vemos, ella, Mayra, ven acá. Y me dicen pulga. Pulga, porque jodo como las pulgas. Entonces, ven acá, déjame ver lo que estás escribiendo. Entonces, ese proceso ha sido bien chévere. Y el otro es uno de los seres más odiados sobre la faz de la tierra, pero que me quiere mucho, me quiere bien y me ha enseñado mucho, que es Arturo Pérez Reverte. Pues tú eres parte del colectivo de Senda, ¿no? Yo no escribo hace rato en Senda, me va. Yo creo que ya Arturo me tumbó de ahí, pero él me metió, sí, me lo pidió. Pero de antes, o sea, yo tenía 28 años cuando yo lo conocí. ¿Por qué tú crees que odian tanto a Pérez Reverte? Porque es insoportable. Es un hombre malo, además. A ver. Pero conmigo ha sido súper generoso. Súper generoso, hermano. Le gusta provocar. Él es bien conservador, ¿sabes? Siempre está con la cosa esa del antiguo imperio español, dice barbaridades en todas partes, le gusta ser maleante. Es un reportero de guerra. Él es un reportero, es duro, es un hombre rancio, duro, no le come, no le pone azúcar a nada. Y pues tiene muchos enemigos, pero conmigo, por alguna extraña razón, que él me lo intentó explicar un día que estaba borracho, es la única manera en que ese hombre tiene un atisbo de sentimiento. Está borracho, pero nunca bebe. O sea, fue un día que yo lo cogí así. Porque él tiene un autocontrol impresionante. Vuelvo y digo, ese tipo a los 21 años estaba cubriendo la guerra de Etiopía. Vio cosas duras. Entonces él pues cree en eso, o sea, él no cree en la justicia. Él dice, mira, de mano, esto no sirve, tienes que ser el más duro y tienes que estar dispuesto a matar. Eso es lo que él piensa. Y eso como que no es muy bonito cuando tú eres escritor. Pero ese día que estaba borracho, estábamos en El Pescador, andaba con un amante. Él tiene una amante que yo la conozco hace mucho tiempo, pero ese chisme no se lo voy a contar porque viene y me mata, y es capaz de hacerlo. Solo diré que se llama María. Entonces estábamos allí. No voy a mencionar Rodríguez. Estábamos allí en el... ¿Tú la conoces? Estábamos allí, estábamos allí en El Pescador, y entonces una mujer muy bella, no muy inteligente. Entonces estábamos allí y él me dice, ¿tú sabes por qué? Yo digo, me dice, mira, que tú eres imposible. Yo digo, ¿cómo que yo soy imposible? Y me dice, tú no sabes la cantidad de mujeres negras que yo vi con las panzas abiertas tiradas en los campos de Etiopía. Tú no sabes la cantidad.
de cuerpos de mujeres negras y árabes que llegan todos los días en patera a las costas de España y de Francia. Tú no sabes la cantidad de mujeres que no llegan a primer grado, esa cara, y me lo digo, me acuerdo, esa mirada bovina, esa mirada que ya no tiene una persona detrás. Olvídate, Puerto Rico es un paraíso. Ustedes se quejan y se quejan de los gringos, pero no les hubiese ido mejor con nosotros. Y ustedes solo son muy chiquitos, se han dicho barbaridades ese día. Pero lo que dijo sobre todo fue que y ahí vuelvo a lo de las mujeres, yo creo que las puertorriqueñas, blancas, mulatas, amarillas, verdes y de pintitas, somos mujeres improbables. Bien improbables. Sí. Y entonces él, a su manera, me protege. Pero un corsario, le digo el corso. Es un corsario, un pirata. Sí. ¿Cómo, o debo decir, qué tú le aconsejarías hoy día a esta generación que viene, que estás viendo en tus talleres? Esos nenes están bien. No hay nada que ellos deberían... No, yo lo único que pienso es no volverse loco. Hay mucha gente, sí, no volverse loco. No, porque es que yo creo que hay algo que yo estoy viendo en la generación más joven que me asusta un poco. En la generación más vieja me espanto, ¿verdad? Pero en la joven me asusta un poco. Y es la cantidad de información versus la cantidad de experiencia. La experiencia es bien chiquitita y la información es demasiado grande. Entonces, si tú no tienes experiencia, la información vale lo mismo, porque tú la tomas como dato y te crees que sabes porque conoces el dato. Nosotros no teníamos ese acceso. Yo tengo 53 años, lo cumplí el 26 de febrero de este año, ya lo sé. Los negros no nos arrugamos, pero en eso. No me veo de 53, lo sé. Pero, hoy yo estaba con don Modesto Cepeda. Tiene 80 años y no tiene una arruga, yo le iba a matar. Yo le digo, Brito, contras, está ciego, pero está bello. Entonces, yo no tenía tanta información, ¿verdad? Y por lo tanto cometí errores de una manera más libre, que es la única manera de aprender, es cometiendo errores. Entonces ahora esta gente sabe tanto. Han comido sushi antes de los 7 años, tú sabes. Yo vine a comer sushi a los 21. Y dije, ¿qué es esto? Cocina esta vaina porque me la diste cruda. No, señores, es sushi yo. Ok. A mí ahora me encanta, pero me tomó mi tiempo. ¿Tú no cometiste el error de confundiste el aguacate y el wasabi? Cometí ese error, pero tuve la nariz más de estúpida del universo por un tiempo. A mí me gusta mucho, a ver cómo lo digo, la ingenuidad es una cosa bien importante y perderla sostenidamente. Pues yo todavía soy una mujer muy ingenua, es bien chévere también. Entonces, no dije pura, dije ingenua. Pura no soy. No creo en la pureza. Entonces, y me encanta la travesura. Entonces, una de las cosas que yo veo es lo preocupados que ellos están por cosas que leen y no han visto. Pero de verdad. ¿Cómo qué? Como todos, se pasan pegados al internet. Entonces ven y saben lo que está pasando en Siria, y saben lo que está pasando en Egipto, y saben lo que está en Sri Lanka, y lo que hacen en Corea y en Singapur y no sé dónde, pero no han salido de Guayama, no han salido. Entonces es como un desnivel tan grande que eso es lo único que me preocupa.
Pero ellos están bien. Primero, porque no creen en las cosas en las que nosotros creíamos, o yo creía de grande. O sea, en el amor, no creen en la nación, no creen en la riqueza, no creen en eso. Y eso quizá los desubica aún más, pero les da mucha... No van a perder el tiempo. Sí, yo creo que nosotros que son más capaces de no buscar respuestas normales e inventarse. Sí, eso está pasando. Y son gente bien conocedora de muchas cosas, que para la gente de alta alcurnia o de mucha cultura tradicional pueden parecer basura, pero no, saben mucho de muchas cosas. ¿Tú crees que esa... pues dijiste que pues, van a cometer errores, pero crees que nuestra sociedad como está, que estamos básicamente, tenemos nosotros un carpeteo autoimpuesto con el internet, que si Twitter, que si la fotos por internet y eso, ¿tú crees que eso lo limita de alguna manera? Le dan más importancia a eso que la que deben. Pongo una foto por internet, que él la ve y a que él le importa los 5 segundos. ¿Se acuerdan de la foto de Arango? Me acabo de acordar que se me había olvidado que yo vi esa foto. Yo he tratado de olvidar esa foto toda mi vida. Fue horrible, ¿se acuerdan? Esas nalgas hinchas estarán en mi subconsciencia por el resto de mis días. Es algo que yo no quería ver. Nunca. Pero está ahí. Pero realmente pues el tipo hizo lo que hizo y pues sigue por ahí caminando. O sea, un chisme viene detrás de otro, de otro, de otro. No tiene tanto peso para mi subconsciente. Sí, pero cuando dijiste eso me acordaste que yo había hecho todo lo posible por olvidar esa imagen y ahora me la recordaste. Me debes una visita al psiquiatra. Yo lo había olvidado. Eso fue más traumático que el huracán. Yo no quería ver eso. Y otra cuestión que surge mucho en nuestra generación, nuestra generación la que viene, es que se queja mucho de que no leen lo suficiente. ¿Tú crees que eso es cierto? Siempre están leyendo. Están leyendo en el internet, leen muchas otras cosas. Lo que pasa es que no leen literatura tradicional eurocéntrica, porque aquí, o sea, a mí me encanta el Quijote, me gusta la Odisea, y hay un montón de cosas que yo leo. Pero como tú le vas a dar Platero y yo a un nene de 7º grado, tú lo quieres volver loco, un burro que se siente y una mariposa le para en la cabeza por 70 y pico de páginas. Eso es todo lo que pasa. Como el burro. ¿Qué le pasa a un mujer con ese burro? ¿Qué tú crees? ¿Tú tienes una teoría? Pues yo nunca entendí cuál era la fijación con el burro ese. Entonces, ellos leen otras cosas. Mis hijos leen una cantidad de historias de Segunda Guerra Mundial, manga, mitología eslava. O sea, mi hijo sabía una cosa que yo no sabía. Los otros días yo estaba leyendo a Svetlana Alexievich, la mujer que se ganó el premio Nobel en el 2015, sí, por La guerra no tiene rostro de mujer, o La guerra tiene rostro de mujer, que es un libro de crónicas espectacular. Búsquenlo porque yo me bebí las lágrimas. Y es sobre el 1.000.000 de mujeres que pelearon en la batalla de Stalingrado, y cuando ya se ganaron esa batalla, después les quitaron los rifles, ya eran francotiradoras, guiadoras de tanques de guerra, eran asesinas entrenadas. Después les dijeron, ok, muchas gracias, las torturaron, bueno, mataron, desmataron, todo eso, y después lo que las vuelven a meter en la cocina y a criar muchachos. Se tostaron. O sea, no hubo transición, y eso es una cultura, el machismo es una cultura, y la organización de género también. Muchas quedaron locas, pero ella cuenta esa historia. Y cuando yo le digo a Luciano, estoy leyendo este libro maravilloso, él me dice, sí, de la guerra de las mujeres en la batalla de Stalingrado. Y yo,
mira este chángaro haciéndome quejar a mi mal. ¿Tú sabías eso? Yo no. Sí, mami, yo lo sabía, tenía 11 años. O sea que los nenes saben mucho. La cosa es qué van a hacer con ese conocimiento, ¿no? Y sobre todo cómo van a vivir en este mundo. ¿Y crees que todos estos diferentes géneros que están surgiendo es algo positivo para escritores y escritoras? Miren, yo les voy a pedir a las nuevas generaciones unos libros que necesitamos, y a las viejas y a las del medio, a toda la gente que son escritores, como los escritores no nos vamos a morir nunca, que eso es chévere, pues vamos a hacer esto porque hace falta. Hacen falta novelas de aventura puertorriqueñas, de piratas, de los ovnis, de todas esas cosas hacen falta muchas novelas de aventura. Si J.K. Rowling se hizo rica con Harry Potter, está bien, ¿verdad? Voy a tener una maquinaria detrás vendiendo ese montón de libros, pero hacen falta esas novelas. Hacen falta novelas detectivescas. Nosotros somos un país criminal, por favor aprovechémoslo. Sacar algo bueno. Por favor, o sea, esa novela de Toño Bicicleta, ¿dónde está? Esa novela de Ángelo Millones, esa novela de ¿cómo era? De Cápsula, esa novela, exacto, esas novelas de esos grandes criminales nuestros, de verdad chulos, ¿dónde están? Pero es que hemos tenido buenos narcotraficantes y buena historia, buena. Sí, lo son brillantes. ¿Qué tú me dices de la corrupción? Ay, bendito. ¿Dónde está la novela que no es un panfleto de Cerro Maravilla? Yo quiero saber más cómo estaba la cabeza de Malavé. ¡Qué torcido! Pero ¿dónde está esa novela? Entonces las novelas de terror son absolutamente necesarias. Y esto es un país que le hace falta novelas de terror. Esas señoras del viejo, ustedes saben cuando uno baja por las callecitas de Río Piedra, que están estas señoras con Alzheimer que te miran y es como si te chuparan el alma. Esas señoras en esas casas viejas donde quizás han desaparecido 200.899 residentes, o sea, hay tantas, las casas embrujadas, las catacumbas, los fantasmas del Teatro Tapia, el de la Central, o sea, todo eso, ¿dónde está escrito? La Llorona, el chupacabra bien montado. En mitad de la Candelaria, el leprocomio, Exacto, el leprocomio en de cabra. Tanto. ¿Yo escribiendo qué? Otra cosa que hace falta, absolutamente hace falta. Para mí, los ovnis son importantes en Puerto Rico. Yo estoy segura que existen los extraterrestres porque nosotros no podemos ser la especie más inteligente en el universo. O sea, no, porque eso no es cierto. Eso no puede ser verdad, pues si no Dios es bien bruto. O sea, se quedó bien corto. Y tanto espacio, allá hay gente. Y entonces aquí la gente, aquí hay un sitio donde aterrizan ovnis. ¿En dónde es que están los ovnis? En Lares. En Lajas. Yo tengo amigos biólogos que me han hecho los reportes. Y en la fortaleza, dice, ahí tienen la estación madre. Entonces, ojalá y zarpen para siempre. Entonces, además de eso, todos los mitos taínos, que son bien raros. O sea, aquí se encontraban pedazos de onix y de ópalo y de, ay Dios mío, de jade. Aquí no hay jade. Se pasaban dando vueltas. Los taínos se montaban en la canoa y decían, vengo ahorita, y se iban para el Orinoco. Además, siempre decían que en Puerto Rico no había construcciones grandes de bohíos, pero entonces, ¿qué hacen esos aros líticos aquí? Si eso no se podía enganchar en ningún lado. Y esos semillas que están hechos de cristal de roca, que si tú los pones empiezan a tirar luces para todas partes. ¿Los vieron? Yo los vi en la Yupi cuando los estaban exhibiendo.
O sea, ahí hay un caudal de nuestras primeras, de nuestros coño. O sea, si se hacen Ancestry.com, hasta los más prietos salimos con un porcentaje de indígenas. Aquí no los exterminaron todos, es mentira. Entonces eso hay que recuperarlo. Si nosotros escribimos eso, nuestros jóvenes y nuestras escuelas van a estar mejor. Porque perdonen, yo no voy a dar Platerillo, lo siento en el alma ni bajo amenaza de muerte. No se hace. No se hace, eso no se hace. Eso es un error educativo. Nuestros maestros tienen como que las manos atadas, ¿no? Sí, pero en festival nosotros tenemos maestros que hacen lo que les da la gana. O sea, no hay nadie que pueda mover un país de una forma más efectiva que un maestro. Y en los pueblos chiquitos, los alcaldes, yo he visto alcaldes que tienen que ir a donde los maestros a pedir perdón y permiso, ¿no? En Adjunta, en Guánica, Zanahoria, en Arroyo, Frances Arroyo. O sea, yo les puedo decir las maestras dónde están, cada una. Esas mujeres mueven. Esa es la gente que yo creo que por ahí es que va. Son los maestros. Además, son los maestros que venden libros. Hoy yo estaba en Guayama, vendí 75 libros, una hora. Wow. Vas a las escuelas, los nenes se entusiasman, de repente está el libro ahí, ven el autor y dicen, ay, esto es literatura. Sí, eso es literatura. Yo tengo unas últimas preguntas que vienen, yo hice una Gracias a Dios, porque encuesta. Si no, por favor, el que tenga la caneca de ron que lo sabe. Hice una pequeña encuesta en mi red, y me mandaron a preguntar algunas cositas. Una era, ¿cómo es que se escogen los autores del festival? Los autores del festival se escogen por invitación y por obra publicada en ese año o el año anterior. O sea, lo que nosotros queremos es que vengan autores que tengan obra reciente para que puedan vender libros. No es calidad nada más. Tiene que ver mucho con quienes han sacado libros y entonces nosotros vamos por ahí tratando de hacer ese espacio. Eso, y eso lo hace Alejandro, yo no lo hago. Y eso incluye los autores locales. Los autores locales y los autores internacionales. Eso lo hacía Fajardo y ahora lo hace Alejandro. Siempre nosotros buscamos 1, 2, 3 autores que traigan auspicios, porque este festival lo necesitamos hacer nosotros, no hay nadie que nos pague. Y entonces buscamos esa gente. Por ejemplo, traímos a Esmeralda y a un montón de señoras ricas, de esas de señoras que tienen unos grupos de lectura que decían, ay, yo la quiero conocer, yo la quiero conocer, y yo son $5,000. Y le conseguimos los libros y ella se los firmó. Yo hablé con Esmeralda, digo, Esmeralda, mana, tenemos un problema de cash flow bien heavy. Y ella dijo, yo lo hago. O sea que eso siempre lo hacemos, pero pues por ahí es que va el tiro. ¿Hay alguna primicia para el festival que viene? Sabemos que aceptó Edgardo Miranda, el creador del cómic La Borinqueña. Okay. Va a venir. Hasta ahora por ahí vamos. Estamos empezando a mandar invitaciones. Bueno, todos llegan, no todos quieren, etcétera, etcétera. Otra cosa que no hacemos es pagarle a escritores para presentarse. Porque si le pagamos a uno, le tenemos que pagar a todos y son 70 escritores, entonces esos son $70,000 que se van por lo menos. Y hay gente que se pone bien. Al principio del festival yo cometí un error que fue, o sea, a mí invitaba gente y como no sabía si iban a venir, pues si me cobraban, nos cobraban. Bueno, porque en los primeros 2 festivales yo metí las patas en todos los boquetes habidos y por haber. Pero tan pronto me di cuenta que eso no era una práctica, lo corté. Como dicen en Hollywood, nunca pagues por nada. No, pero es que si tú estás haciendo promoción, además ningún otro festival le paga a los escritores. Esos son los gringos que le pagan a los escritores un montón de dinero. Pero por hablar. Pero en América Latina y en Estados Unidos y en otros estados no. A nosotros nos gustaría seguir abriendo los espacios para más escritores, pero necesitamos que tengan libros. Eso es muy importante.
volviendo siguiendo con el festival, ¿cómo es que se organiza ese evento? Dijiste que habías cometido todos los errores posibles. Nosotros somos 12 somos de Aguilda. Somos un equipo de 12 personas. Aguilda es la VIP manager. Esta mujer es la que logra que nuestros escritores entren y salgan vivos del país. Y no estoy, o sea, no han pasado cosas que es mejor no decir. Sí, se murió después, que no la mataste. Pero hemos tenido de todo, ¿no? Llegan, se caen, se emborrachan, se pierden, se enamoran, se les rompe el vaso, o sea, pasa de todo. Cuenta por lo menos una de esas historias. Que Abuela las cuente, porque ya hay muchos que no ni me lo dicen. Me dicen, bueno, fíjate, pues ya lo monté en el avión. Salimos de emergencia a las 3 de la mañana, el tiro del vuelo salía a las 5 y ya está montado. Ya se fue, me lo dice a lo último. Hay gente así, está Abuela que hace eso. Abuela también trabaja casi todo lo que tiene que ver con presentaciones del festival. Ella es como la MC del Festival de la Palabra. Está Alejandro que trabaja, que es como bien gruñón, entonces él es ponco y santero, y él es el backup, ¿no? Y él es el que escoge a los escritores del festival, y estos dos se han enredado a pelear 1000 veces, y a mí me encanta verlos pelear porque Abuela es bien brava y se ama. Neche Maricín vende logística, quién entra, quién sale, en dónde está esta mesa, cómo llegamos de tal sitio a tal sitio, eso lo va a hacer Neche. Gael Solano brega con los expositores, y así cada uno de nosotros tiene un espacio. Nuestro festival ahora mismo es cotizado como el festival literario más importante de todo el Caribe. Este año cumplimos 10 años. El periódico El País está siempre pendiente del Festival de la Palabra, y nuestro guía es la FIT de Guadalajara. Siempre Laura Niembro y toda esa gente que lloraron lágrimas de sangre porque tú no llegaste este año, y van a seguirte invitando, así que ponte bien. Melina Flores, todas las mujeres que bregan con la FIT de Guadalajara, que es el centro literario de todas las Américas, no es Madrid, es Guadalajara. Ellas son las que nos ayudan a entender cómo hacerlo. Y en el huracán nos llamaron porque dijeron no pueden dejar caer el festival. En Puerto Rico no se entiende, o se entiende a medias qué es lo que es un festival literario. No es una feria del libro, pero el festival lo que hace es engranar con otros festivales. Entonces nosotros ya sabemos, todo el mundo sabe que el Festival de la Palabra ocurre entre Frankfurt y Guadalajara. Y yo dije, mira, se nos cayó el país. Y ellos me dijeron, no lo puedes dejar caer. No lo puedes dejar caer, que tú necesitas. Ellos todo, sino el país. Me dice, no lo puedes dejar caer. Y entonces lo levantamos. El año después del huracán nosotros hicimos 2 festivales. O sea, la gente se quedó así. Y cuando llegamos a Guadalajara, que tenemos que ir todos los años a rendir cuenta, porque aquí esto está fríamente calculado. Nos dijeron, diablo, de verdad que lo lograron, sí, íbamos para el 10º año, y nos dijeron, pues mira, el de Sergio Ramírez se cayó, el de Venezuela, el de la República está ahí, este año se le dedica a Puerto Rico pendiente con eso, porque están haciendo unas cosas bien importantes, unos cambios bien importantes con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y las ferias literarias, y aquí sí paramos con 2, más porque yo estoy ya visca, no puedo pensar nada. Ya son las 9, ¿verdad? No. Es que yo me pongo bruta a esta edad. Digo, a esta hora ya me pongo bruta. No, pues podemos ir ahora más, porque la brutalidad se va a poner absolutamente espesa a las 9 de la noche. Miren, las sociedades abiertas, inclusivas, donde nosotros los ciudadanos podemos decidir qué se va a hacer con nuestro país, requieren de 4 pilares. Una son las leyes y el advocacy, o sea, no las leyes de abogados, sino que haya gente pendiente y peleando esas leyes. Líderes comunitarios. Ya no creo en el comunismo, yo creo en la comunidad. Son 2 cosas bien diferentes. Entonces,
Lo segundo es la prensa. Este país, la prensa no sirve, votaron a todo el mundo. Justo en el huracán votaron a todo el mundo, eso no es casualidad. Desmantelaron la prensa. Si no es por 80 grados, el Centro de Periodismo Investigativo, los blogs, etcétera, etcétera. Mi amiga Sandra, yo soy bien amiga de Sandra Rodríguez Coto, me dice, Mayra, no oigas, no veas prensa. Fíjate, esa es una de las mujeres más inteligentes que yo conozco en análisis político y de medio. Ella dice, fíjate cuál es la noticia que se repite. Aquí siempre se repite la misma noticia. Crimen, corrupción, vete del país. Crimen, corrupción, vete del país. Crimen, corrupción, vete del país. Es un solo mensaje. Y no llega nada más a la prensa, como si en el país no pasara nada. Tercero, la prensa, el advocacy, es decir, la abogacía, sobre todo de líderes básicos comunitarios. Lo tercero son las artes. Las artes garantizan libre expresión. La gente se cree que el arte es ocio. El arte no es ocio. El arte es la garantía de libre expresión y de exploración de creatividad. Punto. Si las artes yo creo que no les han hecho creer que las personas. No, bueno, la gente rica la compra. Y el cuarto es la educación. Cuando un gobierno totalitario de derecha, de izquierda, como se llame, con un país, ¿qué es lo primero que hace? Educación, prensa, arte y abogacía. Eso es lo primero que cierran. O compran. ¿No? Y por lo tanto las artes son fundamentales para una sociedad inclusiva, democrática, nueva. ¿Tú has visto algún cambio después de...? Pues yo considero que el huracán fue como que un punto clave en nuestra historia y ha habido un resurgir de por lo menos la comunidad en muchos casos. No se le presta atención oficial, es una cosa, pero existen, están ahí, se están poniendo más presentes. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo creo que aquí se debería abrir un bachillerato nada más que en administración y sustentabilidad del tercer sector y las organizaciones sin fines de lucro. Yo las amo. Me encantan todas. Taller Salud, Colectivo ILE, lo que está haciendo Modesta y Bizarri en Loíza contra la violencia de los sectores, lo que hace Carmen Villanueva en Hill Brothers, lo que nosotros nos pasamos trabajando en comunidades ahora, Acutas en Toa Baja, lo que hizo Luis Rodríguez y Cristín en Mariana, que agarraron una escuela y la convirtieron en Shangri-La. Es impresionante, pero también, ¿sabes? Es cansón porque ellos consiguieron un montón de placas solares y la misma comunidad se las robó. Ya es duro, hay que seguir. Hay cosas impresionantes, lo que está pasando con los jóvenes que están regresando a la tierra a hacer agricultura sostenible, el cannabis, yo creo que por ahí es que es. O sea, yo sinceramente creo que hay que terminar de legalizar el cannabis, ponerle un buen impuesto. Yo creo que con eso pagamos 2 veces la deuda. Relax. Y no está mal. Y entonces, todo. O sea, está pasando una cosa bien interesante, pero está pasando por el lado que no es. O sea, mientras la prensa nos está diciendo el país no sirve, estamos en bancarrota, miren señores, el país no está en bancarrota, el gobierno está en bancarrota. Vamos a poner las cosas claras. Yo no estoy en bancarrota, eres tú, por pillo y por administrar mal, por 60 años. Pero no soy yo. Entonces, eso es otra cosa que nos hemos dado cuenta que en el festival, o sea, hemos logrado hacerlo en crisis antes y después del huracán. Y es porque hay chavos. Los hay. También es porque nosotros queremos otra cosa. Y de eso podemos hablar.
largo y tendido. Queremos otra cosa, queremos todos, somos la gente más diversa que ustedes se puedan imaginar. Prieto, inmigrante, gente bien así, bien, que se parecen, qué sé yo, como modelos de él, como Aguilda, yo que no me peino, o sea, somos bien distintos, y de ahí es que sale nuestra fuerza, de que no hay dos ahí que pensemos igual. No hay dos. Cuando yo me pongo así, vamos a hacer el festival en el Morro. Viene abuelo y me dice, Mayra, no hay toma corriente en el Morro. ¿Dónde vas a enganchar el micrófono? No, así no, somos buen contrapeso porque no nos parecen. Yo creo que eso es lo chulo de nuestro espacio. No somos perfectos, nos falta mucho, pero seguimos. Y tengo una última pregunta que viene de... Dale. Esta viene de mi sobrina. Qué chulo. Que ella quería saber cuál fue, te estoy llevando atrás, cuál fue la inspiración para Pez de Vidrio, el cuento. Yo escribí eso. Era Santurce. Cuando yo volví de Cornell, tú sabes que cuando uno llega y empieza con las clasecitas esas que le dan a uno, una a las 7 de la mañana, otra a las 5 de la tarde, y uno corriendo por todas partes. Yo vivía ahí. ¿Estabas dando clases? ¿O cuando estabas? No, yo sigo dando clases, yo espero dejar de dar clases lo más pronto que yo digo, pueda. ese horario era dando clases. Al principio, cuando yo llegué, después de recién graduada, yo me fui a vivir a los altos de Cres de la avenida Ponce de León frente al Banco Popular. Que ese era como el triángulo de la perdición, porque primero porque estaban todos los taxis ilegales en lo que ahora se llama Café 18, que era un timbiriche de mala muerte impresionante. Abajo estaba Juniors, que es como una barra gay geriátrica. Todo el mundo llegaba con respiradores, estas locas de 80 años. Yo las amaba, yo bajaba esa barra todas las tardes a dar una cerveza por el cuento, de ahí porque salió Selena vestida de pena. Y los taxis ilegales, y yo vivía en los altos de un edificio que ahora está cerrado. Entonces a mí Santurce me maravilló y todavía me maravilla. No estaba en esa etapa tan jodido como ahora, porque ahora es como si hubiese caído una bomba atómica, pero se está levantando. Pero es maravilloso porque es por sectores, o sea, la calle Serra, de repente el Trastalleres es una cosa de más allá. Y de repente, qué sé yo, por allí por Abracadabra y detrás de Ciudadela, son unos grupúsculos, es como una ciudad zombie, pero con esos espacios. Me encanta Santurce. Y ese libro salió de ahí, de yo pararme a mirar esta ciudad decadente, ilegal. Más adelante quedaba Crash, la Crasholeta, que era una discoteca gay maravillé, con un montón de travestis, y a mí me encantaba vivir ahí. De hecho lo extraño. Me hice mamá y me tuve que ir de allí porque mis hijos benditos, deja que se dañen más tarde, exacto. Exacto. Pero yo a mí los lugares extraños así como me gustan mucho. Porque que uno va a narrar en una urbanización cerrada. En el monte, perdón, para los que viven en el monte, se ha salido de intelectuales, qué cosa más mala. Es como aséptico, bello, pero aséptico, ¿no? Ay no, o sea, ¿dónde está? Yo siempre estoy preguntando dónde está. Y pues en Santurce lo vi. Y para terminar, yo lo que tengo es un agradecimiento. Tú publicaste yo creo que fue en agosto, principios de agosto, antes del huracán, publicaste en Facebook que estaban buscando profesores para hacer prácticas. Y yo lo vi y solicité y me cogieron, así que te doy las gracias por eso. Bueno, y además fuiste tallerista de Casa Concha también. ¿No? Y se pueden hacer más cosas también.
Pues una de las... No, yo creo que hay espacio para todo el mundo. Aquí cabe todo el mundo. Hay cama para mucha gente. Si nos apretujamos bien, cabemos todos. Y nada, pues gracias por esta maravilloso... Venga, me diste bien duro, estoy hasta vista. Con estas, maravilloso conversatorio, está bien rico. Sí, la veo. Pues muchas gracias. Yo espero que eso sea alcohol. Ay, es que mi hermana, el día ha estado largo. Pero, contra, gracias por quedarse aquí hasta tanto. Si quieren, seguimos hablando así ya de manera más informal. Y ay, la pasé muy bien. Espero que ustedes también. De parte de Casa Norberto queremos agradecerle a todos por asistir, en especial a Mayra y a José, gracias por compartir con nosotros hoy. Y esto es un regalo de parte de nuestra familia de aquí de Casa Norberto. Café riquísimo. Casi alcohol, café. Muchísimas gracias a todos. Continuamos con Mujeres Entre Páginas este fin de semana. Les esperamos. El itinerario está en la caja principal y muchas gracias por asistir. Más o menos.